Toma nota de los materiales que vamos a utilizar para tejer este jersey. Vale, pues vamos a ir con el paso a paso. Vamos a trabajar con Cotton 100 de Katia, con el número, en concreto el color 35, ¿vale? Por si os apeteciera hacerlo en el mismo color, pues para que lo sepáis. Si lo vais a trabajar con otro hilo distinto, os hago saber que estos ovillos tienen 50 gramos y 120 metros de hilo, ¿vale? Para que trabajéis con uno que sea equivalente. Bien, pues dicho esto, vamos a montar 50 puntos. Este ovillo está un poquito deshecho. Ocho, 9 y 10. Vale, ya tengo los 50 puntos montados y ahora vamos a trabajar 3 pasadas a punto bobo. Bueno, de hecho vamos a trabajar todo el jersey a punto bobo, todos los puntos del derecho, ¿vale? Pasamos el primero le tejemos, el de la primera pasada, el resto no. Y vamos a ir, como ya sabéis que la primera pasada siempre cuesta un poquito. Bueno, he de deciros que este tutorial es fruto de vuestra colaboración. En la pestañita de comunidad tenéis una encuesta y pues por casi mayoría habéis elegido hacer un jersey que va a ir abierto. Aquí en España los llamamos también jubón, que de hecho, bueno, jubón es cuando va abotonado por detrás, pero bueno, que en realidad también puede servir como chaqueta porque ponéis los botones por la cara delantera y listo. Así que agradeceros vuestra colaboración porque, bueno, pues para mí es importante el que respondáis cuando solicito algún tipo de ayuda, que estéis ahí, pues es de agradecer. Este es un patrón súper sencillo de tejer, no tiene ninguna complicación. Y además como es una talla tan chiquitita, pues se teje bastante rápido. Bueno, ahí vamos poco a poco. Vale, pues tejidas las 3 pasadas, en esta ya vamos a ir dándole forma al canesú. Vamos a ir haciendo los aumentos de la manga raglan. Para ello, 8 marcapuntos, ¿vale? Y bien, y vamos a distribuir los puntos de la siguiente manera. Pasamos el primer punto sin tejer, pero lo contamos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que corresponden a la primera mitad trasera, ¿vale? Entonces aquí vamos a echar la hebra, que esto sería un aumento, podemos así nos quedaría con un calado alrededor del punto de raglan a ambos lados, ¿vale?
Si preferís que no quede agujero, por ejemplo, que lo vais a hacer con lana y queréis que no quede el aumento calado, pues simplemente echáis un punto, ¿vale? En este caso, a mí me interesa echar la hebra, ¿vale? Y vamos a colocar el primer marcapuntos. Y tejemos el siguiente punto, que va a ser el punto de raglan, hebra y otro marcapuntos. Y vamos a tejer otros 7 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que van a corresponder a la manga, y volvemos a repetir. Ponemos otro marcador, volvemos a aumentar, ¿vale? A ver, tejemos un punto, volvemos a levantar la hebra, ponemos otro marcador y tejemos 14 puntos que van a corresponder a la parte delantera del jersey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vale. Volvemos a colocar un marcapuntos, subimos hebra, tejemos el punto de raglan, volvemos a subir la hebra y hacemos el otro aumento y colocamos el segundo marcador. Y tejemos 7 puntos que van a corresponder a la otra manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y repetimos. Colocamos marcapuntos, subimos hebra, hacemos el aumento, un punto de raglan, una hebra, el aumento, colocamos el marcador y tejemos 7 puntos más que van a corresponder a la otra mitad trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, nos quedan 4 puntos en la aguja. Esta hilera de 4 puntos es donde vamos a ir haciendo los ojales, ¿vale? La jareta de los ojales. Entonces, vamos a tejer, aquí ya vamos a formar el primer ojal, vamos a tejer 2 puntos juntos y vamos a echar una hebra como si hiciéramos un aumento, pero aquí hemos hecho una disminución. Hemos quitado un punto para añadir la hebra y tejemos. Siguiente pasada, por el revés de la labor. Yo no soy muy dada a utilizar los marcadores, de hecho es la primera vez que los utilizo, porque me resultan un tanto incómodos. Pero bueno, entiendo que para mostrar el trabajo bien hecho hay que colocarlos. Entonces, vale, siguiente pasada por el revés de la labor. Vamos a tejer todos los puntos a punto del derecho, excepto el punto de raglan, ¿vale? El punto de raglan lo vamos a tejer a punto revés, retorcido. Pasamos el primer punto sin tejer. Y tejemos las hebras de los aumentos y el del ojal tal cual, del derecho. Seguimos tejiendo. Vale, nos encontramos con el aumento que hemos hecho en la pasada anterior, lo tejemos normalmente, pasamos el... que lo voy a quitar. Y nos encontramos con el punto de raglan. Subimos hebra y lo tejemos del revés y yo le doy la vuelta al tejido. Ahora os mostraré, ¿veis? Así hemos hecho el punto retorcido. También podéis hacer otra cosa. Le tenemos así, pues metéis la aguja, en lugar de por aquí,
la metéis por detrás, así. Normal sería por aquí y retorcido sería así, ¿vale? Tejemos el punto retorcido, tejemos, ya bajamos la hebra y vamos tejiendo del derecho. Y yo me voy a deshacer de los marcadores. Vale. Este le quito, nos encontramos con el punto de raglan. Lo tejemos así. Y bajamos la hebra. Vale. Estos dos grupos de puntos, de marcapuntos, los voy a dejar para la siguiente pasada, daros una explicación. Pasamos la hebra, el marcapuntos, perdón, subimos hebra y le tejemos retorcido, así, y bajamos y continuamos tejiendo. Ya casi tenemos la primera pasada. Nos encontramos con el punto de raglan, le tejemos por detrás, así. Y bajamos hebra. Vale. Marca puntos. Qué mal me hallo yo con este chisme. Vale. Y terminada la primera vuelta. Vuelta, quiero decir, pasada del derecho y pasada del revés. O una hilera, como prefiráis. Vale, entonces, os decía que iba a dejar estos dos grupos de marcapuntos para haceros una guía, porque yo los voy a quitar a partir de aquí, me resulta mucho más cómodo. Pero para que vosotros sepáis, siempre tenéis que hacer el aumento. Aquí lo he colocado mal, lo estoy viendo, que los he colocado antes y después. Bueno, pues lo quitamos para que no haya lugar a dudas. Este le sacamos y le colocamos justo antes del punto raglan. Vale, aquí sí que lo tendríamos colocado en su sitio. Y este exactamente igual. Vale, como os decía, para que tengáis una guía y no os equivoquéis, aunque bueno, entiendo que las tejedoras y tejedores experimentados probablemente no. Bueno, esto se me va a resistir un poco, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar aquí. Os quería decir que siempre vamos a hacer el aumento después y antes del grupo de marcadores, de marcapuntos. ¿Veis? Aquí tengo el primer marcapuntos, le paso, hago el aumento, tejo el punto de raglan, hago el aumento y paso el siguiente marcapuntos. ¿Vale? Es decir, se aumenta después y antes del marcapuntos. ¿Vale? Yo, como os decía, me deshago de ellos porque me resumía. Además, este se ha roto. Bueno, vamos a por la siguiente pasada. Paso el primer punto sin tejer. 3, 4. Aquí ya no vamos a tejer 7 puntos. Aquí ya vamos a tener 8 puntos.
¿vale? Porque en la pasada anterior hemos aumentado 1, ¿veis? Aquí me encuentro con el punto de Raglan, ¿vale? Yo por eso no utilizo los marcapuntos, porque me guío por los aumentos. Sé que aquí, cuando tengo el punto de Raglan, por si no vais a utilizar el marcador, en cuanto me llegue el punto de Raglan, sé que tengo que echar la hebra, ¿vale? Tejemos el punto de Raglan, echamos hebra y continuamos tejiendo hasta que nos encontremos con el siguiente punto de Raglan, que va a ser muy fácil visualizarlo, porque lo vamos a tejer a punto liso, y el resto de tejido es a punto, vaya, este le he metido aquí abajo, a punto bobo. Tenemos el siguiente punto de Raglan, levanto hebra, tejo el punto de Raglan, levanto la hebra y continúo tejiendo hasta volver a encontrarme con el punto de Raglan, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido bien. Siguiente punto de Raglan, levanto la hebra, punto de Raglan, levanto la hebra y continúo tejiendo hasta el siguiente punto de Raglan. Aquí lo tenemos. Levanto hebra, punto de Raglan, levanto hebra y tejo el resto de puntos. A ver, que el último punto va a costar un poquito. Vale. Bien. Aquí tenemos ya la segunda pasada de aumentos, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos los puntos calados de los aumentos, y aquí tenemos el ojal. Los ojales los vamos a repetir cada 7 vueltas, es decir, cada 7 hileras que corresponden a 2 pasadas, derecho y revés, ¿vale? Cada 7 pasadas vamos a hacer un ojal de la misma manera que lo hemos hecho aquí. Y vamos a repetir las pasadas de aumentos hasta que hayamos hecho un total de 16, ¿vale? De 16 hileras de aumentos. Pues llegados a este punto, lo que vamos a hacer va a ser sacar los puntos de la aguja. Ya hemos tejido, hemos aumentado 16, hemos hecho 16 pasadas de aumentos, ¿vale? Del derecho, quiero decir. Tenemos aquí los 16 agujeritos. Entonces, lo que vamos a hacer, como os decía, vamos a pasar los puntos a un hilo con una aguja lanera para tejer las mangas, ¿vale? Luego, después de haber tejido las mangas, ya uniremos las dos mitades traseras y la parte delantera. Estas 3 partes van a ir tejidas todas a la vez. De manera que vamos a hacer un jersey que no tenga costuras. La única costura va a ser la de las mangas. Entonces, como os decía, cogemos una aguja lanera, un hilo, pues yo he cogido este, vosotros podéis coger el que tengáis por casa. Yo suelo utilizar muchísimo los restos pequeñitos de ovillos que muchas veces pues ahí quedan, que no sabemos qué hacer con ellos. Pues yo los suelo utilizar para estas cosas o para el montaje de puntos en algunos tipos de prendas. Entonces pasamos poquito a poco los puntos por la aguja, ¿vale? Va a ir cada parte por separado. Entonces, luego, a la hora de retomar los puntos, vamos a introducir la aguja de izquierda a derecha, ¿vale? Y otro detalle es que vamos a pasar únicamente, en este caso, los puntos de la mitad trasera, y el punto de Raglan lo vamos a añadir a los puntos de la manga, ¿vale? Entonces pasamos
A ver, que no se me escapen, que entonces sí que la hacemos buena. Vale, pasamos los puntos. Aquí vamos a hacer un nudo. De manera que quede que no se nos escapen los puntos. Vale. Y aquí vamos a hacer exactamente igual. Vamos a hacer un nudo. De manera que no se nos escape aquí nada. Vale, listo. Aquí tenemos uno. Como os decía, luego a la hora de retomar los puntos vamos a introducirlos por aquí. De izquierda a derecha. Y continuamos con los de la manga. Como os decía, el punto de raglan va metido en los puntos de la manga. Los dos puntos de raglan, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces vamos a ello. Metemos los puntos de la manga, que luego los retomaremos, que va a ser... Bueno, podéis empezar con la que queráis. Lo mismo da una manga que la otra, hay que tejerlas igualmente. Vale, vamos pasando la aguja despacito, que no se nos escapen los puntos, que entonces ya sí que es, pues, mejor hacerlo con cuidado, que si no luego al final este tipo de cosas siempre se notan. Vale, tenemos aquí otro bloque de puntos pasado. Hacemos un nudo y aquí no se escapa ya nada. Y aquí igual. Bueno. Y cortamos. Y repetimos. Es algo que lleva un poquito de tiempo, pero es inevitable hacerlo. No nos queda otra. Aquí en la parte delantera vamos a pasar únicamente los puntos de la parte delantera propiamente dicha. Porque como os decía, los puntos de raglan van en las mangas. Vale, vamos pasando poco a poco. Vale, pues ya tengo yo aquí todos los puntos pasados, ¿vale? Este le vamos a dejar aquí, este ovillo lo vamos a dejar aquí y vamos a empezar otro ovillo para tejer la manga y vamos a recuperar, vamos a meter los puntos, como os decía, de izquierda hacia la derecha porque están sin tejer. Entonces vamos a pasar, teniendo en cuenta también que no se nos escape ningún punto, que pasen todos, de manera que luego al empezar a tejer no se nos vaya. Vale, pues ya tengo aquí todos los puntos metidos. Vamos a cortar aquí la hebra y vamos a sacar el hilo. Vale, ahí está.